Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video en la asignatura de Pensamiento Matemático 3, donde en esta ocasión estaremos tocando el tema de límites indeterminados. Como siempre, antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, te invito a que compartas el canal, te suscribas y que actives la campanita. Para empezar, vamos a ver una pequeña parte de teoría acerca de qué son los límites indeterminados. La teoría nos dice que en algunos casos, al reemplazar x por un número determinado, la función f de x adopta en algunas ocasiones las formas de 0 entre 0 y de infinito entre infinito. Expresiones que, como no representan ningún valor específico, se les llama a cada una indeterminada. De hecho, esto ya nos ha pasado en alguno de los videos anteriores, donde el resultado de la sustitución de un límite nos dio 0 entre 0. Precisamente es lo que debemos tratar de evitar que suceda. Por ello, existen dos maneras de evitarlo. La primera es por los métodos de factorización. Aquí tenemos, por ejemplo, la diferencia de cuadrados y al trinomio incompleto mixto. Estas son ecuaciones cuadráticas incompletas. A los segundos son los trinomios cuadrados perfectos y los trinomios cuadrados simples, que son expresiones cuadráticas completas. Y finalmente, en este tercer apartado tenemos a la fórmula general, que se puede aplicar para cualquiera de estos tipos de expresiones cuadráticas, tanto incompletas como completas. Estos son los métodos de factorización que normalmente se usan y que ya hemos usado también en el tema de división de funciones. De hecho, les recomiendo que lo vean porque, si bien es cierto, vamos a hacer uso de ese tema, va a ser un poquito más rápido. Para que lo vean a detalle, les recomiendo ese video con los procesos que van, digamos, un poquito más despacio. Y como segunda forma tenemos a la regla de L'Hopital, la cual nos dice que consiste en la aplicación de derivadas sobre la función racional en la que se desea hallar el límite. Se aplican reglas de derivación tanto al numerador como al denominador y listo. Luego se vuelve a evaluar la función para ver si la indeterminación se ha quitado. En este caso no vamos a tocar las reglas de L'Hopital, simplemente nos vamos a ir con los métodos de factorización, así que por el momento no se preocupen por esta opción. Con esto en claro, vamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio nos dice lo siguiente: debemos encontrar el límite para la expresión x cuadrada menos 25 entre x más 5 cuando x tiende a menos 5. El primer paso es comprobar precisamente que el límite sea indeterminado, es decir, que nos dé 0 entre 0. Créanme, este da 0 entre 0, lo pueden comprobar ustedes con la calculadora si así lo desean, pero de hecho, recuerden el nombre del tema, así que todos los límites que vamos a ver a continuación nos dan 0 entre 0. Una vez que ya comprobamos que existe la indeterminación, vamos al paso 2, que dice extraer factores comunes, si es que los hay, e identificar el tipo de polinomio en la tabla. ¿Qué tabla? Pues en la tabla de los métodos de factorización que les mostré al inicio. Ahora, tenemos aquí la expresión y debemos ver si existen factores comunes. Recuerden que los factores comunes se dividen en dos, en literales y en numéricos. En el caso del primer polinomio, nos podemos dar cuenta que no existe factor común literal, ya que la letra x no se repite en todos los elementos, solamente está en el primero. En el caso del segundo, tampoco hay factor común literal, porque de nueva cuenta la x solo está en el primer término. Recuerden que si existiera alguna letra que se repite en todos los elementos, sí existe factor común literal y se escoge siempre a la letra que tenga el menor exponente. Ahora vamos con el factor común numérico. En el caso del primer término, tampoco existe factor común numérico, porque recuerden que si en la expresión tenemos un coeficiente 1 o menos 1, o incluso si el término independiente vale 1 o menos 1, decimos que no hay factor común numérico. Mismo caso con el de abajo, la x tiene coeficiente 1, por lo tanto no hay factor común numérico. Al no haber ningún tipo de factor común, simplemente vamos a trabajar con esta expresión, lo cual nos lleva al paso 3, que es factorizar. Para ello debemos identificar el tipo de polinomio y saber si es factorizable o no. Por ejemplo, el de aquí arriba sí es factorizable porque tiene exponente cuadrático. El de aquí abajo no lo es porque tiene exponente 1.
Recordemos que para que una expresión pueda ser factorizable se necesita que tenga al menos un exponente 2 o superior, caso que sí ocurre con el de arriba pero no con el de abajo. De ahí que este sea factorizable pero este no. Una vez con eso en claro, debemos identificar cuál de estos métodos es más propicio para poder factorizar a esta expresión. Vamos a ver primeramente que tenemos solamente dos términos en una expresión cuadrática. Por lo tanto, esta expresión es una expresión incompleta del tipo cuadrática. Para que sea completa debe tener 3. Por ende, quitamos todo esto, que tenía expresiones cuadráticas completas, y nos quedamos con estas dos que son incompletas. Ahora hay que identificar a cuál se parece más. En primera instancia, en la expresión tenemos una x cuadrada. Aquí este método la tiene y este también, x cuadrada y x cuadrada. Luego aquí tiene al segundo número, pero no contiene a x. Entonces fíjense, aquí tenemos un número al cuadrado que no contiene a x, pero aquí este número sí contiene a x. Por lo tanto, este queda descartado. Simplemente falta confirmar que precisamente se trate de una diferencia de cuadrados. Para ello podemos ver que aparte de tener dos números, dichos números se tienen que estar restando y cada uno de ellos debe estar elevado al cuadrado. Es decir, que también pudiéramos decir que cada uno, si le sacamos raíz cuadrada, me va a dar un valor exacto. Por ejemplo, x cuadrada, si yo le saco su raíz, se convierte en x, y 25, si le saco su raíz, se convierte en 5. Es decir, ambos elementos tienen raíz cuadrada exacta y además se están restando, con lo cual encaja perfectamente con la diferencia de cuadrados. Vamos a factorizar esta expresión mediante este método. Sabemos que esta expresión va a tener dos factores, donde en ambos factores debemos sacar primeramente la raíz cuadrada de x cuadrada y colocar dicho resultado en ambas partes. Fíjense, la raíz cuadrada de x cuadrada es x. Lo colocamos aquí y aquí. Luego debemos colocar un signo negativo y positivo, es lo que vamos a colocar. Finalmente colocamos la raíz cuadrada del segundo término. La raíz cuadrada de 25 es 5. Lo colocamos aquí y acá. Listo, ya hemos factorizado. Eso nos lleva ahora al paso 4, reducir términos. Para ello simplemente vamos a eliminar aquellos elementos que se encuentren tanto arriba como abajo, es decir, aquellas expresiones más bien que se encuentren tanto arriba como abajo de nuestra fracción. En este caso el x más 5 con el x más 5 se va y esto simplemente se convierte en el límite de x menos 5 cuando x tiende a menos 5. Ahora ya nos vamos al paso 5, que es resolver el límite. Es decir, vamos a sustituir el valor de menos 5 donde haya una x. En este caso pues es la única x, es esta, aquí sustituimos, quedando la expresión así: menos 5 me daría menos 10. Como ven, ahora ya no da 0 entre 0, sino menos 10. Y listo, esto es todo. Como pueden ver, no es algo complicado, pero sí lleva su proceso. Vamos con un segundo ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Me piden que yo encuentre el límite de la expresión x cúbica menos 9x entre x menos 3, cuando x tiende a 3. Recuerden que el primer paso pues es que sea indeterminado, asegurarnos que dé 0 entre 0, que aquí sí lo cumple. Ahora nos vamos con el segundo paso, que es extraer los factores comunes. En el caso del de arriba, sí existe un factor común literal. Vean que aquí tengo x y aquí también, de las cuales voy a tomar a la más pequeña, es decir, al que tenga el exponente más pequeño. En este caso es x con exponente 1. En la parte de abajo, la x no se repite en todas, así que no hay factor común literal. Ahora nos vamos con el factor común numérico. Esta expresión, como podemos ver aquí de la x cúbica, tiene coeficiente 1, eso nos da el indicio de que no hay factor común numérico. Y en la expresión de abajo, de igual manera, esta x tiene coeficiente 1, por lo tanto sabemos que aquí tampoco hay factor común numérico.
En este caso, como sí existe un factor común literal, hay que extraerlo de la expresión, quedando de la siguiente manera. X cúbica entre x provoca que solamente me quede x cuadrada. Recuerden que al momento de dividir literales se restan los exponentes. 3 menos 1, 2. Y aquí menos 9x entre x provoca que las x con el mismo exponente se cancelan y solamente queda menos 9. Todo lo demás se repite y con esto en claro vamos al paso 3, que es factorizar. Para ello debemos ver cuáles de las expresiones se pueden factorizar. Por ejemplo, esta x de aquí no se puede factorizar porque tiene exponente 1. Esta de aquí sí se debe poder factorizar porque tiene exponente cuadrático. Y esta de aquí abajo no se debe poder factorizar porque tiene exponente 1. Con esto sabemos que esta expresión es susceptible de factorizarse. Hay que ver en cuál de estos métodos encaja. Como es una expresión cuadrática de dos términos, sabemos que no es un trinomio. Por ende nos olvidamos de esta parte de aquí en medio y nos centramos en estas dos. Si analizamos, nos vamos a dar cuenta que son dos elementos que se están restando y cada uno de ellos tiene raíz cuadrada exacta. Por ejemplo, la raíz cuadrada de x cuadrada es x y la raíz cuadrada de 9 es 3. Por lo tanto, esto encaja perfectamente en una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, eso es lo que vamos a aplicar. Una vez que ya identificamos el método que se debe de usar, procedemos a factorizar. Recordando primeramente que esta x no se le hace nada, así que simplemente la repetimos. Posteriormente, vemos que aquí en el proceso de factorización, en el resultado, vamos a obtener dos factores, así que por eso colocamos dos paréntesis. Recordemos que primeramente se le saca la raíz cuadrada al primer término y se coloca en ambos factores. Luego colocamos un signo de menos y un signo de más. Seguidamente sacamos la raíz cuadrada del segundo término y lo colocamos en ambos factores. Y listo, ya hemos factorizado. Como ustedes pueden ver, no es algo muy complicado una vez que ya conoces la forma de factorizar una diferencia de cuadrados. Eso nos lleva ahora al paso 4, que es reducir términos. En este caso, los términos que son iguales arriba y abajo son el x menos 3 con el x menos 3, quedando la expresión de la siguiente manera: el límite de x por x más 3, cuando x tiende a 3. Una vez que ya simplificamos, porque ya redujimos términos, vamos al paso 5, que es resolver el límite. Quiere decir que ahora, donde haya una x, vamos a sustituir con 3. En este caso, es aquí y aquí, quedando la expresión de la siguiente manera: 3 por 3 más 3. Resolvemos adentro de los corchetes primero. 3 más 3 me da 6 y 3 por 6 es 18. De esta manera vemos que ya no nos da 0 entre 0 y hemos resuelto una segunda indeterminación. Como ustedes pueden ver, no es algo complicado, es algo bastante sencillo, solamente tengan cuidado en el proceso. Vamos con un tercer ejercicio. En este caso nos están pidiendo que encontremos el siguiente límite: x cuadrada menos 9 entre x cuadrada menos 5x más 6 cuando x tiende a 3. Bueno, de nueva cuenta debemos verificar que sea 0 entre 0. Créanme, da 0 entre 0, de esto va todo el tema. Eso nos lleva al segundo paso, que es extraer factores comunes si es que los hay. Para ello, analicemos. En el factor común literal de arriba, la letra x no se repite en todos los elementos, por lo tanto no hay factor común literal. Y en el de abajo, la x solamente se presenta en dos términos de los tres, es decir, este 6 no tiene x, por lo tanto tampoco tiene factor común literal. En el caso de los números, podemos verificar que esta x cuadrada tiene coeficiente 1, por lo tanto no hay factor común numérico arriba. Y en el caso de abajo, la x cuadrada también tiene coeficiente 1, por lo tanto tampoco hay factor común numérico. Como no existe factor común que debamos extraer, simplemente nos vamos al paso 3, que es factorizar. Entonces aquí, trayendo nuevamente a nuestros métodos de factorización, debemos identificar qué expresión es factorizable. Por ejemplo,
aquí arriba esta es factorizable porque tiene exponente cuadrático y la de abajo también, porque también tiene exponente cuadrático. Lo siguiente es identificar qué método nos conviene más. En el caso de la de arriba, ya la hemos visto anteriormente, sabemos que encaja perfectamente con la diferencia de cuadrados, ya que son dos elementos que se están restando y además cada uno de ellos tiene raíz cuadrada exacta. En el caso de la de abajo hay que analizar en cuál método nos conviene más. Como es una expresión cuadrática de 3 términos, sabemos que es un trinomio, pero no sabemos si es cuadrado perfecto o cuadrado simple. ¿Cómo podemos identificarlo? Es facilito. Simplemente basta con que veamos el primer y el último término. En un cuadrado perfecto, el primer elemento tiene raíz cuadrada exacta y el segundo también. De no tener esta característica, pues sería un trinomio cuadrado simple. Por ejemplo, aquí x cuadrada, su raíz cuadrada sería x y la raíz cuadrada de 6 no es exacta. Por lo tanto, eso descarta que sea un trinomio cuadrado perfecto y en cambio es más posible que sea un trinomio cuadrado simple. Vamos a ver si se aplica el trinomio cuadrado simple. Vamos a usar este método de factorización. Una vez con esto en claro, procedemos a factorizar. Primero la parte de arriba, sabemos que vamos a tener dos factores. Para factorizar, recordemos que sacamos la raíz cuadrada del primero, lo colocamos en ambos factores, luego un signo de menos y un signo de más. Luego sacamos la raíz cuadrada del segundo, que en este caso sería 3, y lo colocamos en ambos factores y listo. Ya factorizamos esto por diferencia de cuadrados. Ahora sigue el de aquí abajo, pero recuerden que es por trinomio cuadrado simple. De igual manera nos va a dar dos factores y la primera parte lo que debemos hacer es sacar la raíz cuadrada del primer término. La raíz cuadrada es x. En este caso, ese resultado se coloca en ambos factores. De hecho, aquí lo dice la teoría, vean, aquí está. Lo segundo es determinar los signos que irán en cada factor. Para ello, aplicamos ley de signos. Fíjense, este primer término es positivo. Positivo por negativo me da negativo. Y luego el de aquí son estos dos. Negativo por positivo también me da negativo. Listo, ya coloqué los signos. Ahora vienen los números. Tengo que buscar dos números que sumados me den al término de en medio, o sea, menos 5, pero que multiplicados me den el tercer término, es decir, 6. En este caso, los que lo cumplen son menos 3 y menos 2, ya que menos 3 menos 2 me da menos 5 y menos 3 por menos 2 más 6. Recordemos que menos por menos me da más y 3 por 2 me da 6. Es decir, estos factores cumplen las características de un trinomio cuadrado simple. Por ende, podemos decir que ya está factorizado. Ahora nos vamos al paso 4, que es reducir términos. En este caso, los que son iguales son x menos 3 con x menos 3. Por lo tanto, la expresión queda así. El límite de x más 3 entre x menos 2, cuando x tiende a 3. Listo, ya redujimos. Vamos ahora al paso 5, que es resolver el límite. Simplemente vamos a sustituir con 3 en los lugares donde haya una x, quedando la expresión así. 3 más 3 entre 3 menos 2. Arriba me daría 6 y abajo me daría 1. 6 entre 1 es igual a 6. Como pueden ver, ya no da 0 entre 0. Y listo, hemos terminado este tercer ejercicio. Vamos ahora con un último ejercicio para ya dar por terminado este video, pero les adelanto que voy a subir un video más con unos 2 ejercicios extra para que este tema pues quede un poco más comprendido. Bien, el siguiente ejercicio nos dice que debemos encontrar el límite para la expresión 3x menos 1 entre 18x cuadrada más 30x menos 12 cuando x tiende a un tercio. Bueno, aquí ya les adelanto de igual manera que me va a dar 0 entre 0. Eso nos lleva al segundo paso, que es extraer los factores comunes. En el caso de la expresión de arriba,
no tenemos factor común literal porque la x no se repite en todos los elementos, tampoco en la de abajo. Fíjense que aquí esto no tiene x, así que no hay factor común literal tampoco abajo. En el caso del factor común numérico, en la parte de arriba no existe porque aquí tenemos un menos 1. Recordemos que si hay un coeficiente 1 o menos 1, o en el caso del término independiente tiene esos valores, no hay factor común numérico. En la parte de abajo, sí va a existir un factor común numérico. De hecho, el factor común numérico es 6. Para los que tengan dudas cómo se calcula el factor común numérico de varios números, les recuerdo que esto lo explico en el tema o en el video de la división de funciones, ¿sí? Ahí está bien detalladito cómo se hace. Aquí no voy a ahondar mucho en ese proceso, pero aquí el factor común numérico es 6. Como en este caso hay factor común que se debe extraer, procedemos a hacerlo. ¿Cómo se hace? Fíjense. Aquí lo que vamos a dividir solamente son números porque no hubo letras. Entonces hacemos 18 entre 6 me da 3 y repetimos la x cuadrada. Luego 30 entre 6 me da 5 y repetimos la x. Finalmente menos 12 entre 6 me da menos 2 y listo. Este 6 es el valor que extrajimos, es el factor común numérico, y esto es lo que queda luego de extraer. Con esto en claro, ahora sí vamos al paso 3, que es factorizar, y para ello traemos a nuestros métodos. Recordemos que debemos identificar cuáles expresiones son factorizables. En el caso de aquí arriba no lo es porque tiene exponente 1. En el caso del de abajo sí se puede factorizar porque tiene exponente 2. Y por lo tanto ahora debemos ver en cuál de estos métodos de factorización encaja. Una cosa que les voy a mencionar es que los primeros 4 métodos de factorización, si se dan cuenta, tienen coeficiente 1 al ladito de la x cuadrada. Sin embargo, aquí el coeficiente es 3. Y esto que les voy a decir es una recomendación mía y es como yo normalmente resuelvo. Si yo quiero factorizar, pero el coeficiente de la x cuadrada es diferente de 1, normalmente yo uso la fórmula general para encontrar los factores. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, vamos a ello. Sabemos que la fórmula general me pide 3 valores, los valores de A, B y C. ¿Cómo voy a encontrar esas magnitudes? Es bien fácil. El valor de A es el coeficiente ligado al término cuadrático, en este caso es 3. El valor de B es el coeficiente ligado al término con exponente 1, o sea de la x, en este caso más 5 o simplemente 5 positivo. Y el valor de C es el que está ligado al término independiente, o sea aquel término que no lleva x, en este caso menos 2. Una vez que ya identifiqué estos valores, los sustituyo en la fórmula general, quedando así. Ahora vamos a resolver. Menos por más me daría menos 5. 5 al cuadrado es 25. Menos 4 por 3 por menos 2 es más 24. Y 2 por 3 es 6. Aquí 25 más 24 es 49. Y la raíz cuadrada de 49 es 7. Con esto voy a tener dos posibles resultados, uno con más y otro con menos. En el primero, menos 5 más 7 entre 6 me daría 2 sextos, que es lo mismo que un tercio. Y abajo, menos 5 menos 7 me daría menos 12 entre 6, que es lo mismo que menos 2. Estos valores que ustedes ven aquí se llaman raíces, ¿de acuerdo? Pero yo no quiero raíces, yo quiero factores. ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Cuando es una fracción, lo voy a mover por partes. Primero, el denominador, como está dividiendo, pasa al otro lado con su operación contraria, es decir, multiplicando. 3x igual a 1 es lo que quedó. Luego, este 1 es de naturaleza positiva, o sea que está sumando, por lo tanto pasa al otro lado restando. Y lo que me queda es igual a 0. En el caso del otro, como es una cantidad entera,
simplemente se mueve con la operación contraria. Si esto es negativo, o sea que está restando, pasa al otro lado sumando. Y esto es igual a 0. Lo que tenemos aquí, del otro lado de la igualdad, son los factores. O sea que los puedo tomar y los puedo mover aquí ya en forma de factor. Ojo, esto de aquí que ustedes ven, o lo que está aquí dentro del paréntesis, es lo mismo que está aquí, pero en forma de factores. O sea, ya factoricé, ya terminé la factorización. Cuando yo hago o aplico la fórmula general, obtengo raíces, despejo o igualo a 0 y ya obtengo los factores. Con esto podemos llegar al paso 4, que consiste en reducir los términos. Sabemos que la factorización abajo quedó así. Ahora vamos a eliminar aquellos términos que sean iguales arriba y abajo. En este caso solamente es el 3x menos 1, con lo cual la expresión queda así. El límite de 1 entre 6 por x más 2, cuando x tiende a 1/3. Ahora simplemente debemos resolver el límite sustituyendo el valor de 1/3 aquí en la x, quedando la expresión así. Si resolvemos lo que está dentro de los corchetes, queda 7/3, y si resolvemos toda esta operación me da 1/14. Ya no nos da 0 entre 0. Y esto es el objetivo de lo que les decía, que cuando nos dé 0 entre 0, no necesariamente quiere decir que esa sea la respuesta, sino que hay que aplicar un proceso matemático, que es lo que acabamos de ver, para que el resultado cambie y se evite esa indeterminación. Como ustedes pueden ver, el proceso no es complicado, pero sí es un poco riguroso, que tienen que estar teniendo cuidado con los procesos de factorización. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Voy a subir un video más con un par de ejercicios para dar por concluido el tema, pero bueno, eso queda para el siguiente video. Por mi parte ha sido todo, me despido. Recuerda que si este video te ha gustado o te ha servido, te invito a que lo compartas, te suscribas al canal y que actives la campanita. De igual manera te invito a que me dejes un comentario, ya sea si te gustó el video o tienes alguna duda. Entonces me despido y nos vemos la próxima.